Aló, circulantes, ¿cómo andan? En este episodio salimos a las rutas que conectan nuestro país. Vamos a hacer un recorrido histórico por el diseño de los caminos que permiten integrar las diversas geografías del extensísimo territorio argentino y que posibilitan también que nos encontremos. Vialidad Nacional es la institución clave en esta historia. Valeria Gruszewski y Carla Del Cueto escribieron un libro sobre esto y nos acompañan a transitar este viaje. Ajusten los cinturones, que salimos a la ruta. Circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. Nadie ignora que Buenos Aires vive a ritmo acelerado a tono con la época. El paisaje de calles empedradas con carretas y caballos fue dando lugar al automóvil. Dejó de ser un bien de lujo para convertirse en algo relativamente accesible para el consumidor argentino. Argentina tuvo una adhesión al automóvil muy rápida y muy temprana, y lo que ocurría era que había muchos autos encerrados en ciudades y no podían circular por el territorio nacional. Entonces ahí Vialidad Nacional justamente lo que viene a hacer es ofrecer la construcción de caminos y la integración territorial en un plano más amplio del territorio nacional. Entonces es lo que viene también a poner sobre la mesa la creación de Vialidad Nacional, y en 1936 se decreta el primer reglamento de tránsito en los caminos nacionales. Así que es una década que busca también la integración a nivel nacional. Soy Carla Del Cueto, socióloga, doctora en Ciencias Sociales, investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente de la UBA. Desde hace varios años vengo trabajando sobre cuestión vial, infraestructuras, vialidad nacional. Hay algo interesante para pensar en términos históricos, ¿no? En el caso argentino, retomando un poco la idea que planteaba Carla, la década del 20, para tener un dato duro, llamativo, había un automóvil en la Argentina cada 26 habitantes. Soy Valeria Gruszewski, doctora en historia, soy investigadora de CONICET, docente universitaria, me dedico a temas vinculados con la cuestión urbana, historia de las movilidades y las infraestructuras. Es como un dato muy potente porque se puede homologar con países europeos, pero había falta de caminos, ¿no? Y entonces hay una presión muy fuerte desde la sociedad civil para que el Estado también empiece a hacerse cargo, porque hay una idea como muy fuerte vinculado al automóvil, muchas veces en contraposición al ferrocarril, que tiene que ver con esta idea de la libertad, de que yo agarro el auto y me voy y me puedo ir a donde quiero y me voy a ese pueblito y no dependo también de los tiempos del ferrocarril, de las vías del ferrocarril para circular. Hay un embotellamiento y me puedo ir por otro lugar. Pero hay una realidad que los automotores necesitan una infraestructura, que son los caminos, porque si no, se te desarman, se te rompen, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que un poco en esta larga historia, de como un largo aliento vinculado a esta historia de esta repartición nacional, que se articula con las reparticiones provinciales, con los municipios, pudimos ver estas tensiones todo el tiempo. Valeria y Carla son las autoras del libro Vialidad Nacional, 90 años conectando caminos. Es una edición hermosa que dan ganas de leer para conocer gran parte de la historia de cómo surgió Vialidad Nacional y de cómo eran las rutas y caminos que transitaron nuestros antepasados. Tuvimos una conversación re circulantes mientras hojeábamos el libro. Automóvil y lo que representó en ese momento, porque era el futuro, lo moderno, la potencialidad de futuro. Era como lo que venía a reemplazar la vetusta tiranía del riel. El auto se convirtió en un objeto de la vida cotidiana asociado a la libertad, al progreso, a la aventura, al estatus y al placer, a la vez que modificó las relaciones socioespaciales al acortar los tiempos de traslado entre un punto y otro y expandir las comunicaciones y conexiones en todo el territorio. Una caracterización de las ciudades más temprana, a principios del siglo XX, justamente es cómo hay una sensibilidad en las ciudades que tiene que ver con la importancia de la puntualidad, de la sincronización, de los horarios, ¿no? Que muchas veces implica una aceleración
aceleración del ritmo urbano, pero me parece que esa publicidad justamente está jugando con esa idea del tiempo, del cronómetro, el reloj, de la medida del tiempo. He aquí un señor a quien le gusta apretar el fierrito. Seguro que se cree capaz de emular las hazañas de Pancho en las pistas automovilísticas. Pero esto no es una pista, es tan solo una calzada transitada por muchos vehículos y peatones. La avenida General Paz, la 9 de Julio, son avenidas pensadas para los automotores. Se diseñan, los ingenieros la diseñan pensadas para los automotores. Entonces, la idea es, vas a llegar de una punta a la otra en esos 24 kilómetros en, no sé si eran 15 minutos. Yo hacía la cuenta y decía, ¿cuánto hay en 1942 un automóvil? ¿No? Y le digo, a 120, en 1942, entonces al principio después era, le digo, 80, después la pusieron a 60 al principio. Y entonces había una idea, y eso es algo que me hacía fuerza, porque yo había encontrado en un lugar que decía una avenida ultra veloz, ¿no? La velocidad también es una cuestión muy asociada a la modernidad. Entonces eso, para mí también ahí está jugando. En este marco de expansión de las ciudades y de mayor cantidad de automóviles en las calles, comienza la historia de Vialidad Nacional, con su creación en 1932. La historia de Vialidad Nacional es una historia en donde podemos rastrear distintas maneras en las que el Estado y la obra pública intervienen, ¿no? Construyendo caminos, conectando regiones. La verdad que es una historia apasionante porque podés ver en cada coyuntura histórica cómo interviene Vialidad Nacional, ofreciendo infraestructuras para que puedan circular los vehículos a motor. Básicamente así se construye federalismo, a través de los caminos, las rutas, los puentes. Exactamente, en realidad tiene que ver con un proyecto que tiene inicial Vialidad Nacional, que es a partir de cuando se crea en 1932, anteriormente existía la Dirección Nacional de Puentes y Caminos, y en ese momento, en la década del 30, se decide, en términos políticos, se apuesta un poco a la vialidad, y también aparece esto como con un lugar muy preponderante en la agenda pública. Y el proyecto, en realidad, inicial de Vialidad Nacional es la construcción de una red de caminos de bajo costos para integrar, hay una idea de integración territorial muy fuerte en un país como la Argentina, que es extenso, que es heterogéneo, y que el ferrocarril, como una tecnología preexistente, no lograba cubrir a todo el territorio. Siempre decimos que Vialidad Nacional podemos hablar en diferentes dimensiones. Hay una dimensión espacial muy fuerte que tiene que ver con los caminos, y esos caminos es esa dimensión material que representan también al Estado, la materialidad del Estado en todo el territorio. Hay una dimensión política y técnica que tiene que ver con las relaciones estatales entre las políticas, las instituciones civiles y los saberes técnicos. Eso es interesante porque acá, dentro de lo que va a ser Vialidad Nacional, están representados los diferentes actores que intervienen o son atravesados por la vialidad, ¿no? Acá las asociaciones de autos como el Touring Club, el Automóvil Club, cada una de las regiones. Y después hay una dimensión cultural que está asociada a lo que es, lo llamamos la cultura del automóvil, ¿no? Y todo lo que representa y lo que representó en ese momento. Vialidad Nacional tiene una historia súper interesante como repartición, desde la que se buscó dar respuesta a la sociedad argentina en cada coyuntura, desde la construcción de caminos, rutas, puentes, pero también en momentos históricos específicos. El terremoto de San Juan, hubo una presencia de Vialidad Nacional tratando de socorrer y de intervenir en esa tragedia. Las inundaciones de los 80, hubo una repartición de Vialidad Nacional desde el comienzo del conflicto bélico en Malvinas hasta el final, se retiraron sobre el final de ese conflicto. Entonces nos parece que la historia de Vialidad Nacional es la historia del país también. De hecho, durante la pandemia también Vialidad Nacional garantizó la comunicación, garantizó el abastecimiento. Entonces, por todo eso nos parece que es muy importante. En 1945, 13 años después de su creación, Vialidad Nacional implementó una política pública de manera eficiente, con una campaña de educación vial enorme. Se trata de la implementación del cambio de mano.
Sí, porque tanto en Argentina como en Uruguay, en algún momento se manejó del otro lado, como lo hacen los ingleses. A partir del 2 de septiembre a la hora 4, los vehículos circularán por la derecha. Reduzca la velocidad, adelántese por la izquierda. Deténgase ante cualquier indecisión. Hay un momento muy puntual en toda esta historia que tiene que ver con el cambio de mano. Fue un punto de inflexión para la movilidad en Argentina y también para los medios de comunicación, que jugaron un rol fundamental para dar a conocer algo para el andar en Argentina. Efectivamente, los automóviles, los vehículos automotor circulaban sobre la izquierda a la manera inglesa, y a partir de este decreto los autos y los vehículos que circulaban por las calles y por las avenidas y las rutas en el país empezaban a circular por la derecha, y esto dio lugar a los preparativos, ¿no? Lo previo. Vos decías recién en la cuestión de los medios de comunicación, bueno, hubo campañas en todo el país en donde efectivamente participaron distintas instituciones e incluso empresas vinculadas con repuestos, con productos que estaban asociados al automóvil y algunas que no, como por ejemplo Cinzano. Aparece una publicidad de Cinzano diciendo, bueno, cambie de mano y tómese un Cinzano y cambie de mano. Era así la publicidad. Entonces es como muy llamativo cuando estamos con alcohol cero, claro, hoy por hoy, y Cinzano publicitaba en la época: tomate un Cinzano y anda por la derecha. Impensable, al día de hoy, impensable una publicidad de ese estilo. Muy potente es esa publicidad y es como muy llamativa, es como una figurita que tenemos nosotros siempre como bajo la manga, porque llama mucho la atención cuando en otros países ya estaba penalizado eso, ¿no? Hay otra cosa interesante que es la educación vial, ¿no? Acá como aparece, y hay una educación al peatón. El marketing de los años 40 no dejó pasar este momento histórico para toda la Argentina, que lógicamente tuvo su mayor caja de resonancia en Buenos Aires. Tome su derecha y tome Geniol. La única mano que no cambia es la de Pinturas Alba. Se dieron vuelta 280 señales y se adhirieron a las esquinas 6.500 flechas indicadoras del sentido de la circulación, y se acordó que los trenes y subtes no cambiarían de mano para no sumar más confusiones. ¿No? Aparecen los otros actores que también aparece, bueno, mire, para cruzar, mire para los dos lados. Y a en las escuelas fue muy fuerte educar a los niños y a las niñas de cómo manejarse en la calle. Digo, ¿para qué lado mirar? Entonces eso fue a nivel de sistema y no solo se estuvo pensando en los conductores, sino se estuvo pensando en toda la sociedad que está involucrada con la forma de circular, ¿no? Nosotros en la actualidad vivimos con dos formas de circulación y no nos registramos, porque cuando viajamos en ferrocarril o viajamos en subte, seguimos viajando a la inglesa y no nos genera ningún problema en nuestra vida cotidiana. Circulantes. ¿Cuántos temas que nos da la vialidad nacional y estos 90 años conectando caminos? Para ir a un perfil más cultural, estamos hablando de cómo nos movemos, ¿no? Pienso cómo se adueñó el cine de ciertos tópicos ligados al tema, ciertas canciones. Lo urbano empieza a estar muy, muy metido en la cultura cantada, la cultura que veíamos en el cine. ¿Cómo fue ese correlato? Sí, se puede hacer un rastreo. Por ejemplo, el turismo carretera, cómo aparece, ¿no? Películas sobre Fangio, en donde está Fangio filmado. Películas con Sandro también, que es un corredor de autos. Tenemos, hay una tradición. No hicimos un rastreo exhaustivo, pero sí identificamos algunos hitos, no sé, Tacos Altos, la película de Susupe Coraro y Miguel Ángel Solá, en donde, bueno, en un momento van por el acceso norte. Hay una idea también asociada a la aventura, de agarrar y circular o irme en la ciudad. Y mismo en la ciudad, ¿no? El otro que tenemos no es solamente las películas, los videoclips
Hay un montón. El primer video de Soda Stereo es dietético y se filma en la General Paz con un automóvil. Pienso en Manal y Avenida Rivadavia, o sea, las citas de las avenidas y también esto de la huida, ¿no? Porque, qué sé, una casa con 10 pinos es como que te pide salir de la urbe y el cemento y la ciudad. Aquí tenemos otro desafío, y es al futuro. Y no se trata del sueño de una noche de verano. Esta es la visión de una ciudad del mañana en nuestro país, tal cual fue concebida por quienes tienen la misión de adelantarse a los arquitectos del futuro. Recién citábamos canciones y pensaba en Cerati volando, sobrevolando la ciudad en un video, ¿no? Y esa siempre me resultó una imagen como muy futurista, ¿no? Como pensar la movilidad a futuro. El tema es que esa potencialidad, ahí voy a la historia, ¿no? Esa potencialidad que tuvo en los 30 el automóvil y como potencialidad de futuro y que estuvo acompañada de una decisión política, porque crear una repartición, hay una decisión política muy fuerte, nos marcó mucho y hoy en día es un problema, es un gran problema que tiene que ver. Lo que podemos ver es que hay decisiones muy importantes, porque ahora vienen con el tema de lo sustentable y el auto eléctrico. El autocombustión y el auto eléctrico se crean al mismo tiempo y se elige ir y desarrollar el autocombustión. Entonces, ahí es interesante esa relación entre lo técnico y lo político y cómo aparece, ¿no?, lo cultural. Entonces, hoy en día cuando entrevistábamos, nosotros tuvimos la posibilidad con este libro de entrevistar a 2 ingenieros, a una ingeniera y a un ingeniero viales en funciones. Y bueno, ahora, antes no hablaban, ahora hablan de la intermodalidad, que es la solución. No se puede pensar solo en automóviles. Hay que articular lo que pasó a lo largo de todos estos años, que el automóvil se lo domesticó. Pero es así, porque es una máquina. Eso es lo que nosotros hemos escrito sobre el tráfico urbano. Bueno, el automóvil es el que pone en conflicto a todos los otros actores que también se creen que todos nos creemos que la calle es nuestra y es propia. Entonces me parece que ahí hay algo interesante en que ver que los ingenieros viales solo piensan en automóviles, y piensan lo mejor en esto de lo ultraveloz, de poder llegar más rápido a un punto al otro, porque eso tiene que ver con las prácticas de movilidad, ¿viste? Claro, y ahora empiezan a meterlo menos contaminante. Bueno, ahora hay que pensar en la intermodalidad. Yo siempre cuento la anécdota, porque he trabajado sobre la General Paz, y decía, bueno, el primer proyecto era un ferrocarril de circunvalación. Entonces decimos, con el diario del lunes, con los que transitan esa avenida General Paz, qué bueno que hubiera estado. Sí, pero en ese momento era una tecnología que cuando apareció el automóvil parecía vetusta. Y la importancia que tiene el transporte público, de que funcione, me parece que es esto, ¿no? Es las escalas también. Uno cuando ves en esas ciudades europeas, que son más chicas de escala, ¿no? Movilizarte en una ciudad como puede ser Buenos Aires, o estamos hablando como vos con Rosario, cuando incluís toda la región metropolitana, no es tan sencillo. La construcción y conservación de caminos, calles, rutas, puentes es indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad. Por un lado, para facilitar la actividad comercial y el abastecimiento, y por otro, para garantizar el flujo de personas y también de ideas, proyectos, miradas, tanto en el interior, entre las provincias, como en relación con los países extranjeros. Cada camino construido es una posibilidad de encuentro. Si querés conocer más sobre Vialidad Nacional, seguinos en nuestras redes, que son Circulantes. Nos encontrás en Twitter, Instagram, Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y no te olvides de darnos seguir en Spotify o en tu plataforma de podcast amiga. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Lucía Fernández Cívico. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB Agencia. Y yo soy Fede Fritzi. Los espero en próximos episodios de Circulantes.